nuestro podcast Estudio de la Escuela Sabática. La lección para esta semana se titula ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? Nuestro versículo te invito para que lo podamos aprender. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Dónde se encuentra este hermoso versículo? En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. La lección para el día de hoy, lunes 1 de noviembre, se titula Baal Peor. ¿Vamos a estudiar? Acompáñame. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 3 y 4, a los hijos de Israel se le imparte un poquito más de su lección de historia, que hará las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual y práctica para que en lo posible aprendan de él. En Números capítulo 25 del versículo 1 al 15 nos dice lo siguiente: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, has hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita, la madianita muerta, era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Entonces, de aquí nace una pregunta: ¿qué sucedió y qué verdades espirituales y prácticas debería haber sacado el pueblo de este fiasco? Por más que nos sintamos incómodos con las historias de cómo Israel arrasó con alguna de las naciones paganas que lo rodeaban, este relato sin duda ayuda a explicar la lógica que está detrás del mandato. Israel debía dar testimonio del Dios verdadero, el único Dios, ante las naciones paganas que lo rodeaban. Debía ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración
del Dios verdadero. En cambio, al adherirse a los dioses paganos que lo rodeaban, a menudo caían en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debían representar ante el mundo. Aunque la palabra fornicar o prostituirse a menudo tiene un significado espiritual, ya que Israel iba tras los dioses y las prácticas paganas. En este caso, el lenguaje y el resto de la historia sugiere que era un pecado sexual, al menos al principio. Aquí nuevamente Satanás se aprovechó de la naturaleza humana caída al utilizar a las mujeres paganas para seducir a los hombres, quienes obviamente se dejaron seducir. Sin duda, el acto de fornicación física degeneró también en fornicación espiritual. Las personas involucradas a la larga quedaron atrapadas en las prácticas de adoración pagana en las que Israel se había juntado con Baal Peor, es decir, de alguna manera se apegaron a los dioses falsos e incluso le ofrecían sacrificios. A pesar de todo lo que se le había enseñado y dicho, estaban dispuestos a tirar todo por la borda por su pasión y lujuria. ¿Cómo pudo pasar esto? Fácil. Al endurecer la conciencia con el primer pecado, el físico, estaban listos para caer en el último, el espiritual, que debió haber sido el objeto final de Satanás. Se habían degradado tanto que, según el pasaje, un hombre llevó a su mujer madianita directamente al campamento, justo delante de Moisés y del pueblo que lloraba afuera del tabernáculo. Nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. Lo que afecta a uno, afecta al otro. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre lo peligroso que puede resultar la indulgencia ante una perspectiva espiritual? Te dejo esta reflexión. Si este podcast aporta tu crecimiento espiritual, ayúdanos a compartir con más personas. Si quieres estudiar todos los días con nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así cuando el podcast esté disponible, cada día YouTube te notificará para que juntos podamos estudiar la lección. Y antes de irme, te agradezco que me des un me gusta. Y si puedes, escríbenos en los comentarios de qué ciudad o país eres. Dios te bendiga y prospere en su amor. Y nos vemos mañana con la ayuda de nuestro Creador.